En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos todos mis hermanos y hermanas, a la séptima clase de liturgia de este martes 18 de agosto. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos dé la gracia de su pureza y de su humildad, para que con un corazón puro comprendamos el mensaje que el Señor nos quiere dar, de su cuerpo y de su sangre. Muy bien, continuamos con el tema, que es corto, la comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para finalizar el folleto del padre Raniero Cantalamessa, en la página 11. Nos hemos limitado, cuando hablamos de la comunión, de la Eucaristía, de la comunión, correcto, nos hemos limitado hasta ahora a meditar sobre este aspecto vertical de la comunión. La comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Comunión vertical, lo que sube y baja. Pero en la Eucaristía se realiza también una comunión horizontal. Esto es con los hermanos, con toda la asamblea celebrante, con la asamblea eucarística participante, pero no solamente con ellos, sino con el resto de los hermanos que no van a misa. Dice San Pablo, en primer lugar, pues, con la asamblea eucarística, todos los fieles, toda la iglesia reunida para la celebración de la misa. Dice San Pablo, el pan que partimos, ¿no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. En este fragmento de San Pablo se menciona dos veces la palabra cuerpo. La primera vez que se menciona en San Pablo, en este fragmento de su carta a los Corintios, designa el cuerpo real de Cristo, ¿no? Comulgamos el cuerpo de Cristo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Cristo Redentor, comulgamos con su cuerpo físico, real. La segunda vez que se menciona a San Pablo, menciona su cuerpo místico, que es la iglesia. Al acercarnos a la Eucaristía, ya no nos podemos desentender del hermano. No podemos rechazarlo sin rechazar al mismo Cristo y separarnos de la unidad que el Señor quiere con nosotros. Porque quien en la comunión pretende ser todo el fervor con Cristo, callado, concentrado, con la cabeza baja, después de haber ofendido o herido a un hermano, sin pedirle perdón, sin reconciliarse, o sin estar decidido a hacerlo, ofende al mismo Cristo. Los hermanos son también cuerpo de Jesús, cuerpo de Cristo. Los hermanos que están con nosotros en la Eucaristía son miembros de Cristo, especialmente aquellos más pobres, los más humillados. Él ama a estos hermanos suyos y nos podría reclamar, nos podría reprochar cuando nos dice en la Sagrada Escritura, me honras sin fundamento. Este pueblo me honra de la boca para afuera, pero su corazón está endurecido. También hay que recordar dos cosas. En primer lugar, las dos epíclesis. La primera epíclesis, recuerdan, en la
En la oración de consagración, en la plegaria eucarística, dice el sacerdote, eh, manda tu Espíritu Santo para que santifique estos dones que hemos preparado para ti, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y en segundo lugar, una segunda epíclesis después de la consagración que habla, dice el sacerdote, infunde tu espíritu para que lo que hemos comulgado, celebrado, hemos participado, para que todos, por el mismo espíritu, seamos un solo cuerpo y un solo espíritu. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que reflexionar también sobre el problema de la Eucaristía sin el amor, sin la caridad. Recordemos que Jesucristo estableció el Jueves Santo, el sacerdocio, la Eucaristía y el mandamiento nuevo del amor. No podemos desligar el mandamiento nuevo del amor. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya no podemos despreciar a los hermanos y también no podemos despreciar a los enemigos. Óigase bien. Acuérdense que Jesús mandó, amen a vuestros enemigos y oren por ellos, porque también ellos son el cuerpo de Cristo, dice el Papa Francisco. Nosotros cuando tocamos a un pobre, a un enfermo, a un borracho, etcétera, tocamos la carne de Cristo, esa carne sacrificada. Y como les decía también que no podemos rechazar nosotros en este sentido a los hermanos cuando Jesús nos manda, si te pegan en la mejilla, pone la otra, si te quitan la túnica, entrega también el manto. Eso da a entender también que nosotros tenemos que compartir de alguna manera a este Jesucristo que vive en nosotros y ver también a este Cristo nuestro que vive en el hermano, en el que sufre, en el enemigo, incluso en el que está caído en la calle. Tenemos que ver a Cristo. Por eso yo llegué a comprender que ciertamente, por supuesto, que es difícil perdonar a los enemigos. Pero cuando el Señor nos manda, oren por vuestros enemigos, a mí me costaba aceptar esa oración por los enemigos, pero con este texto yo logré comprender como que Jesús me dice a mí, cuando tengo un enemigo que sale solo odio y venganza de mi corazón, Jesús me dice, no lo odies, ¿sabes por qué? Porque Él también es mi hijo y Él sufre por todos, por nosotros por supuesto que estamos siendo ofendidos, pero también Él sufre por los malos porque Él sabe que van camino a la condenación. Entonces también es esto una reflexión válida para la oración que nosotros tenemos que hacer, que es mandada por Cristo, de orar por los enemigos, porque de alguna manera nosotros compartimos con ellos la misma filiación, la misma dignidad de hijo de Dios, porque la mayoría de los enemigos de Dios están bautizados, más los que están dentro de la misma iglesia o que nos rodean en nuestras ciudades, porque recuerden que nuestras ciudades, nuestra sociedad, nuestros países son meramente cristianos, bautizados, la mayoría. Lo que pasa es que ahora se han ido saliendo de la iglesia y se van a las sectas, pero en principio todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces es difícil que nosotros ciertamente logremos entender que el perdón tiene que ser un elemento esencial de nuestro cristianismo y aprender también, aprender a soportarlo, a sortearlo. Recuerden que una de las obras de misericordia espirituales es soportar con paciencia la, la, a nuestro prójimo,
soportar con paciencia la dureza del prójimo, la dureza de los que nos tratan mal, pues soportarlo con paciencia. Esto significa, por lo tanto, también tener en cuenta, incluso hasta en la oración, incluso hasta para rezar por ellos. Fíjense que de repente cuando uno tiene una amargura en el corazón de tanta maldad que miren el mundo, eh, por ejemplo, esas ofensas que les hicieron a la imagen de la sangre de Cristo en la catedral, o los sacrilegios que se cometen con la Sagrada Eucaristía, a uno le dan ganas de maldecir. Son unos malditos y lo he escuchado yo incluso dentro de las mismas publicaciones de Facebook, aquel dolor y aquel ardor de los cristianos donde expresan esa dureza eh, en la ofensa, pues, ¿no? Estamos claros que nosotros no estamos para maldecir, pero de repente con tanto dolor, con tanta ofensa, se nos puede salir esa expresión, estos malditos, estos desgraciados, estos... tantas cosas que uno les puede decir, ¿no? Y les da maldiciones y todo. Pero dice el Señor, no lo hagamos. Yo sé que es difícil. Sin embargo, hay un salmo que dice el salmista, Señor, que los que me quieren hacer daño, que ellos mismos caigan en su misma trampa, que ellos mismos se vayan a la condenación. Recuerden también que la Virgen María le dijo a Bernardo, porque Bernardo le preguntó que a veces le salía a él decir, maldecir a los malos gobiernos, a los gobernantes perversos. Entonces le dijo la Virgen, se puede decir que el Señor los maldiga. Las palabras textuales no las recuerdo, pero por ahí las podríamos buscar para dárselas después. Pero dice la Virgen, se puede decir al Señor que los maldiga, siempre que bendiga al pueblo que sufre, por supuesto, al pueblo cristiano, a todos los perseguidos. Entonces, a veces es conveniente una oración así porque el corazón herido y humano expresa pues, ese dolor de esa manera. Dice el Padre Anito también en la reflexión de los Salmos, dice, cuando tratamos así con el corazón dolido y que nos salen palabras fuertes, dice el Padre Anito, mi oración en ese momento no puede hacer que sea muy cristiana que digamos, pero es sincera a los ojos de Dios. Entonces Dios ve la sinceridad del corazón, el dolor del corazón, porque acuérdense que también la Sagrada Escritura dice que la sangre de tu hermano clama justicia al cielo y la sangre de tantos mártires claman venganza al cielo. Entonces yo creo que hay que saber combinar, por supuesto, sin embargo, seguir trabajando el corazón nuestro porque es difícil. Yo lo entiendo, a mí mismo se me salen expresiones de odio también contra la maldad de algunos gobernantes, especialmente por los nuestros. Se nos salen algunas expresiones fuertes, entonces yo digo, Señor, eh, dame control del corazón para que no se hiera mi corazón, porque nosotros no podemos ser iguales a ellos. Ellos respiran odio y expresan odio. Nosotros no podemos ser iguales. Nosotros tenemos que ser distintos, porque en el momento que nosotros caemos en el odio y la venganza y en la maldición, etcétera, ahí nos están matando el alma. Si ya nos mataron a un ser querido, nos mataron algo físico, nos nos ofrecí, perdón, nos ofendieron con la quema de la imagen de la sangre de Cristo, con la violación a todos
los agrarios y las ofensas que le hacen a Jesús en Eucaristía. Entonces, nosotros tenemos de repente esa expresión, pero y si nosotros le expresamos, es una prueba de que nos han herido en el cuerpo y en el alma. Porque cuando nosotros maldecimos somos también reos de maldición, por supuesto. Sin embargo, la oración sincera, como les decía yo, que dice el Padre Anito, también el Señor la escucha, pues. Con esto no quiere decir que rienda suelta a maldecir a todos los maleantes, no. Eh, Ejercitarnos para que el Señor nos vaya transformando y que no seamos iguales a ellos, incluso en nuestra expresión. El Cristo que viene a mí en la comunión es el mismo Cristo indiviso que se dirige también a los hermanos que están a nuestro lado. Este Cristo que recibimos en la comunión nos une los unos a los otros. En el momento en que nos une a todos a sí mismo, como dice San Pablo, entonces, si comemos un solo pan, somos un solo cuerpo, porque el pan es uno, el que comemos. Entonces es Cristo mismo el que viene a cada uno de nosotros. Entonces, en el momento que nos unimos a Cristo, el hermano se une a Cristo, entonces todos formamos un solo cuerpo en Cristo. Ahora podemos comprender lo que significa decir el amén final de la plegaria eucarística, que debería ser solemne ese amén. En ese momento también de la Eucaristía hay otro amén. Cuando se nos presenta el cuerpo de Cristo, nos dice el sacerdote o el ministro de la comunión, este es el cuerpo de Cristo, y nosotros respondemos también amén. Nosotros en la comunión, ese amén al cuerpo santísimo Jesucristo, nacido de María y muerto por nosotros y resucitado por nosotros, ese amén también debemos decirlo a ese su cuerpo místico que es la iglesia, y que son concretamente todos los hermanos que están a nuestro alrededor en la plegaria eucarística, en la asamblea eucarística, pero también en la vida, en la mesa de la Eucaristía, pero también en la vida. No podemos separarnos definitivamente, porque cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, le decimos Padre Nuestro, o sea que todos nosotros somos hijos de Él. Aunque algunos no estén cerca de la iglesia, pero son sus hijos. Y todos debemos ser puente para que se acerquen a la iglesia, aunque nos odien. Por eso nosotros vemos muchos signos de que los cristianos son maltratados, son torturados, nuestras iglesias son ofendidas, se cometen sacrilegios, queman las iglesias. En algunos países se ha visto la quema de las iglesias, pero nosotros no podemos reaccionar de la misma manera que el demonio. El demonio hace que los malvados actúen con odio. Nosotros, hijos de Dios, no podemos actuar con odio. Que quede claro eso, ¿oyeron? Clarísimo, porque tenemos que ejercitarnos. Tenemos que trabajar nuestro corazón para irlo haciendo más noble, más blandito, menos de piedra, ¿ok? Muy bien. Toquemos ahora el tema de el carácter universal que tiene también la Eucaristía. El Papa San Juan Pablo II, en su carta encíclica Ecclesia de Eucaristía, nos dice que todos hemos podido celebrar la Eucaristía, la Santa Misa, en diversos lugares, en capillas situadas en senderos de montaña, a las orillas de los lagos, en las mismas ciudades, en los templos hermosos, en las catedrales, pero también en el campo, ¿no? Como las grandes misas que celebra el Papa, donde va todos los años a la Jornada Mundial de la Juventud, en, la, en las orillas del mar, como fue en Brasil. Eh,
Se ha celebrado la Eucaristía sobre altares construidos en todos esos lugares, en los estadios, en las plazas de las ciudades, en tantos lugares. Entonces, todos estos escenarios, dice el Papa, escenarios tan variados de las celebraciones eucarísticas, eh, expresan una experiencia intensamente universal. Da a entender que la Eucaristía tiene una, eh, una amplitud, una extensión a nivel universal. Por así decirlo, eh, un carácter cósmico, porque también cuando se celebra sobre cualquier pequeño altar de una iglesia, de cualquier lugar, del campo, de la ciudad, la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo. Cualquier lugar es válido para celebrar la Eucaristía. Pues, por supuesto que por razones de la dignidad de la Eucaristía, el Concilio Vaticano II ha pedido que sea solamente dentro de la iglesia. Pero dependiendo de la necesidad, estamos claros que hay momentos que hay tanta gente que la Eucaristía se tiene que celebrar a campo abierto, en las grandes plazas, en las riberas del mar, a las orillas del mar, como en Brasil, que fue tan lindo. Entonces, la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo. La Eucaristía une. Si decimos que tiene un carácter universal y cósmico, entonces la Eucaristía une el cielo y la tierra. Si no han visto la película de El Gran Milagro, que es la celebración eucarística con todo el misterio revelado, maravillosa, que es un muñequito, es preciosa. Si quisieran verla, avísenme, yo se las mando ahí por la página de Facebook de la Escuela San Agustín. Si con uno que me diga que se la mande, yo la mando y la pongo ahí para que todos la vean. La película El Gran Milagro, no sé si alguno ya la vio. Ahí hay un signo tan precioso que como vemos que se abre el cielo y se une a la Eucaristía celebrada en el altar del mundo, aquí en la tierra. La Eucaristía, en cierto sentido, como que el tiempo se detiene. Recuerden que el cielo está en una condición de eternidad. En el cielo no existe el tiempo. Entonces, tenemos que conjugar la unión del tiempo con la eternidad. Esto significa que el tiempo en la Eucaristía se detiene. Aquí está suspendido, en el momento de la Eucaristía está suspendido el tiempo. Yo creo que por eso debemos de aprender a vivir la Eucaristía en plenitud para no estar deprisa. Porque mucha gente se queja, ay, este padre mucho dilata. Es que el tiempo se detiene. Y si no entendés el misterio, mucha gente por eso, como no le entiende, salen hasta disgustados de la misa cuando dilató más de lo normal, digamos, pues, para no decir una hora específica, porque hay sacerdotes que dilatan hasta 2 horas. Yo tuve una vez en una misa de un padre, una misa dominical, que me dice, no, me dice, fíjate que aquí la gente está acostumbrada a que la misa dilata 2 horas. Y es una cosa preciosísima, pues. Nuestra parroquia dilata 1 hora y media la misa, el padre Juan, que yo creo que si nosotros supiéramos saborearla y unir la eternidad con el tiempo, nos daría una nueva perspectiva de la celebración eucarística, del momento del coloquio que nosotros, el cuerpo de Cristo, está teniendo con Él, que es la cabeza de la iglesia. La Eucaristía abarca e impregna toda la creación.
Incluso toda la creación, la naturaleza creada, todo tiene una implicancia porque la Eucaristía lo impregna y lo abarca todo. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, Él ha tomado naturaleza nuestra para quedarse con nosotros en la Eucaristía, para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a Dios, a este Dios Padre que lo creó todo de la nada. De esta manera, Él, Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno, no creado por mano de hombre, sino de Dios, el verdadero santuario eterno, entrando a este santuario eterno mediante la sangre de su cruz. Este Jesucristo, nuestro amor y nuestro Redentor, le devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida. Si al inicio de la creación del mundo Dios creó todo para nuestro beneficio y por el pecado hemos mortificado toda la creación, Jesucristo con la Eucaristía, primero por supuesto con su sangre en la cruz y después sacramentalmente a través de la celebración eucarística, Cristo le devuelve cada momento, cada instante de la Eucaristía al Padre Creador nuestro, le devuelve toda la creación redimida. Miren qué cosa más linda. Y Jesucristo lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia y para gloria de la Santísima Trinidad, porque recordemos que el sacerdocio ministerial de la Iglesia es una participación de aquel gran sumo y eterno sacerdocio de Jesucristo, porque Cristo decíamos que Él se constituyó por su obra infinita, que es su pasión y su muerte, se constituyó en sacerdote, víctima y altar, pero no solamente sacerdote, sino sumo y eterno sacerdote. Entonces, esta entrega de adoración y de alabanza y glorificación del Padre, y cuando se le devuelve toda la creación redimida, incluida la naturaleza humana, todo eso se hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia. Y todo esto glorifica en plenitud y eternamente la Santísima Trinidad. Decía el padre Jorge Loren, una Eucaristía vale, dice, ¿cuánto vale la Eucaristía? La Eucaristía vale, dice, mucho más que toda la adoración que le pueden dar todos los santos y los ángeles, incluida la Santísima Virgen María, por toda la eternidad a Dios. La Eucaristía, dice, es más grande que eso. Es que la Eucaristía es infinita, la virtud de la Eucaristía es infinita, abarca toda la eternidad misma de nosotros y de todo el cosmos y de todo el universo. Eso es lo grande entonces de la Eucaristía, porque la realiza la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios y que es infinito. Entonces la virtud y el poder que tiene la Eucaristía, por esa razón de ser Dios mismo el que la realiza en Cristo Jesús, es eterna, es infinita y abarca toda la eternidad misma. Verdaderamente, este es el mysterium fidei, este es el misterio de nuestra fe que decimos en la iglesia, porque es el misterio que se realiza en la Eucaristía. La glorificación plena y total de la Santísima Trinidad se realiza por la Eucaristía. Este mundo también, nacido de las manos de Dios Creador, retorna a Él redimido por Cristo. Es una cosa hermosísima. Yo creo que si no lo logramos comprender, es por la dureza del corazón humano, pero esto es una cosa hermosísima que te debe renovar tu fe en la Sagrada Eucaristía. Y después de esto, no debe haber para nosotros oración más grande que la Eucaristía. El resto de las oraciones que realizamos los cristianos, por supuesto que sí valen,
en la medida de que nosotros primero nos unamos eucarísticamente con Cristo en la Santa Eucaristía, en la misa. Porque es que mucha gente dice, no, no voy a ir a misa, mejor voy a quedarme aquí y voy a rezar un rosario. Nunca es lo mismo. No, yo no voy a ir a misa, no vayamos, todo el grupo no va a ir porque mejor vamos a hacer la celebración de la asamblea carismática. Nunca va a ser lo mismo. Y mucha gente así actúa. No refiriéndome a los carismáticos, sino que muchos cristianos así actuamos porque desconocemos el valor infinito que tiene la Eucaristía. No, mejor dice otro, vengan aquí a mi casa, que hagamos el grupo de oración y si podemos, si no podemos, pues no vamos a misa. Primero hagamos el grupo de oración porque el Señor va a hablar, el Señor se va a manifestar y toda la manipulación que existe con eso de los mensajes privados. Que esa es una cuestión que yo creo que tenemos que madurarla los cristianos. Los mensajes privados son secundarios, lo primero es la Eucaristía. Y el que va a misa ya queda preparado para los que van dominical, por supuesto, ya queda preparado toda la semana para que toda su oración, toda su actividad, todo su trabajo es una Eucaristía unido con Cristo. Pero el que no va a misa y sigue su rutina, su vida, su oración, su rosario en familia, pero no van a misa, yo creo que no logran comunicarse, contactarse con el cielo. Porque su oración, dice la iglesia, es difícil que llegue incluso hasta las nubes. Pero porque la iglesia te garantiza que la única oración que llega verdaderamente al cielo y que glorifica plenamente a Dios es la Eucaristía. Es la única oración que la iglesia te garantiza que llega al cielo. Las otras oraciones, si no te has unido a Cristo por la Eucaristía, tus otras oraciones son como campanas que resuenan. Como quien dice, no sirven para nada. Te servirán si acaso para al final no te condenes, pues, pero yo creo que hasta eso es difícil porque recuérdense que el capítulo 6 del Evangelio de San Juan te manda: el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá en mí. Pero también te dice, el que no come mi cuerpo y no come mi carne y no toma mi sangre, no tiene vida eterna. Así que ahí está la clave, pues, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Muy bien. La Eucaristía, por todo esto dicho anteriormente, es presencia salvadora de Jesucristo en la comunidad de los fieles. Y es su alimento espiritual. Quiere decir que la Eucaristía, presencia salvadora de Jesucristo, está en la iglesia, que es la comunidad de los fieles. Es la iglesia. Ahí está la esencia y el centro y el núcleo, la fuente y el culmen de toda la vida y de toda la actividad de la iglesia. Porque ahí está su alimento, es el sacramento de los sacramentos. Es de lo más precioso, dice el Papa San Juan Pablo II, es de lo más precioso que la iglesia puede tener en su caminar por la historia. Así vemos, así se explica la esmerada atención que siempre se le ha prestado a este misterio eucarístico dentro de toda la vida de la iglesia y en todos los lugares de la iglesia. Hay una atención especialísima para cuidar la dignidad de tan gran misterio, ¿verdad? Este misterio eucarístico. Es una atención que la iglesia a través de la historia ha manifestado con su autoridad a través de todos los concilios de la iglesia y a través de todos los sumos pontífices que hemos tenido hasta hoy, 266. Entonces dice el Papa, ¿cómo no admirar la exposición doctrinal de los
decretos sobre la Sagrada Eucaristía, sobre este sacrosanto sacrificio de la misa. Por ejemplo, dice, promulgada en el Concilio de Trento en 1532. Y hablando de ese concilio, dice el Papa, aquellas páginas han guiado en los siglos sucesivos, tanto la teología como la catequesis eucarística. Y aún hoy, dice el Papa, son punto de referencia dogmática para la continua renovación y crecimiento del pueblo de Dios en la fe y en el amor a esta Eucaristía preciosa que nosotros tenemos. Y en tiempos más cercanos, ya no tanto el Concilio de Trento, en tiempos más cercanos a nosotros, se pueden mencionar, dice el Papa, debemos mencionar, podemos mencionar 3 documentos. Uno del Papa León XIII, que se llama Mire Caritatis, Mirada de la Caridad, del 28 de mayo del 1902. Mediator Deis, del Papa Pío XII, del 20 de noviembre de 1947. Y la Mysterium Fidei, del Papa Pablo VI, del 3 de septiembre de 1965. Ustedes no conocen esos libros, están en internet, búsquenlos. Fíjense que si no quieren leerlos todos, pongan en el buscador de Google, por ejemplo, encíclica Mysterium Fidei resumen. Pónganle la palabra resumen, ahí les va a ser resumida de una manera preciosa todos estos documentos, tanto de la Eucaristía como el resto de documentos que nosotros hemos empezado pues a conocer sobre el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Y por último, el Concilio Vaticano II, aunque no publicó un documento específico sobre el misterio eucarístico, ha ilustrado también sus diversos aspectos a lo largo del conjunto de todos los documentos del Concilio Vaticano II, pero lo ha referido especialmente en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, que habla del misterio de la Iglesia y la Constitución dogmática, o sea, la definición dogmática del todo el misterio de la Iglesia, que es una cosa maravillosa porque ahí encierra incluido pues el misterio eucarístico, ¿no? En la Lumen Gentium. Y también pues especialmente la renovación litúrgica, aunque el Concilio Vaticano II no haya hecho referencia directa al misterio eucarístico, sin embargo, con la renovación de la liturgia, él hizo una gran, el Vaticano II pues hizo una gran aportación a la Sagrada Liturgia, ¿verdad? Con el documento, que es una constitución dogmática también del Vaticano II, que se llama Sacrosanctum Concilium, que es la constitución de la reforma litúrgica del año 1965, cuando concluyó pues, el Concilio Vaticano II. Una carta también que escribió el Papa San Juan Pablo II en el 1980, del 24 de febrero del 80, que se llama Dominique Cena, la cena dominical. El Papa ha tratado algunos aspectos del misterio eucarístico en este documento y cuál ha sido la incidencia que ha tenido la Eucaristía en la vida de quienes son sus ministros, o sea, principalmente se refiere pues, a la vida del sacerdote en su experiencia eucarística, ¿verdad? Y hoy, con este documento que les mencioné, que estamos reflexionando, Eclesia de Eucaristía, pues el Papa hace una actualización de ese hilo conductor de todas aquellas consideraciones que han venido teniéndose en todos los documentos eucarísticos. Todas esas consideraciones son como el corazón
de toda la doctrina y del magisterio, pero también dice el Papa, su corazón se llena de emoción y de gratitud al contemplar nuevamente este misterio maravilloso de la Eucaristía. Y el Papa en Dominica Cena del 1980, la cena dominical, o sea, la Eucaristía, como la celebración de la Cena del Señor, él quiere hacer eco también de las palabras del salmista, así como para cerrar su párrafo, dice el Papa, ¿cómo le pagaría al Señor todo el bien que me ha hecho? Su ministerio sacerdotal, ¿verdad? Y dice el Papa, con el salmista, el Salmo 116, alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. ¿Y cuál es el misterio del alzar la copa de la salvación que menciona el Salmo? La consagración del cáliz, la sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo que están en el altar realizándose ese misterio redentor de una manera sacramental, de una manera incruenta, porque en el Calvario se realizó de una manera cruenta, o sea, con derramamiento de sangre. En el altar de la Eucaristía es sin derramamiento de sangre, entonces por eso se le llama un sacrificio incruento, o sea, sin derramamiento de sangre. Porque es el mismo Jesucristo que se sacrifica en cada Eucaristía, pero de una manera misteriosa y sacramental. ¿Por qué les digo sacramental? No se olviden del significado que tiene la palabra sacramento. La palabra sacramento significa cosa sagrada que realiza lo que dice. Porque esa es la definición del sacramento para los 7 sacramentos. Los signos y los gestos y signos que realizan cada uno a su manera lo que dice. Por eso nosotros tenemos que estar a tono siempre, nuestra alma con nuestra mente y nuestra boca en el momento de estar viviendo la Eucaristía, porque no podemos estar con el corazón lejos de la Eucaristía, tenemos que estar cerca. Y eso es el sentido que quiere dar el Papa, pues, San Juan Pablo II. ¿Cómo le pagaría al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. El Salmo 116. Hasta aquí, mis queridos alumnos y alumnas, nuestra reflexión. Agradezcámosle al Señor por manos de la Santísima Virgen María el don de su amor, porque al darse Él a conocerse a nosotros, pues nos manifiesta su amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.